Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy miércoles 6 de septiembre del año 2023. Soy Armando Dávalos y en nombre de Medical Legal Center y de Masterclass les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Esperando que hayan tenido un día exitoso en sus actividades, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. En unos momentos más estaré presentando al ponente que nos hace el favor de compartir su tema, pero antes obviamente mencionarles como siempre que este programa lo podrá revivir y compartir a partir de mañana. Ya estará en nuestro canal de YouTube. Solo recuerde que tiene que ingresar a Medical Legal Center y encontrará este programa y todos los que hemos estado proyectando de una forma cronológica. Asimismo, también en este canal de YouTube está nuestro programa La Voz del Residente. Y vuelvo a repetirles que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, como es Facebook, que ahorita estamos transmitiendo directamente a través de Facebook Live en Medical Legal Center. También tenemos información importante en Instagram y, por supuesto, en nuestra página www.medicallegalcenter.com. También, como siempre, le recordamos que si usted es jefe de servicio, director médico, director de alguna institución, puede solicitar alguno de estos temas que hemos presentado en Masterclass o también temáticas que tienen que ver con el conocimiento legal de la práctica profesional de todos los que interactúan como profesionales de la salud. Tan solo tiene que mandarnos un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención, les vuelvo a recordar, lo escribimos sin acento, atención.mlc@gmail.com, y ahí estaremos programando una reunión presencial o una reunión Zoom para que usted conozca estas temáticas y lo pueda llevar a sus equipos de trabajo. Asimismo, a través de nuestros representantes comerciales puede solicitarlas. Le recordamos el teléfono de atención a afiliados y atención a todos aquellos que se conectan a Masterclass, que es el 800-215-0818, para cualquier asesoría, pregunta o comentario. Como siempre, estamos abiertos a sus comentarios, que son los más valiosos. Finalmente, decirles que este fin de semana en el estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, el viernes y el sábado tendremos un curso de formación pericial y práctica médica segura. Si usted está cercano a esta población, pregunte por este curso, lo tenemos en nuestras redes sociales anunciado para que pueda integrarse y ser parte de este grupo que va a trabajar sobre estos aspectos legales que hay que conocer. Pues bien, ahora sí me va a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Miguel Ángel Rivera Pérez, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Él es maestro de la residencia de cirugía y docente en la Universidad de Sonora. Es creador de la técnica del condón para fístulas, utilización de piel sintética en abdomen hostil. Es cirujano general encargado del servicio de abdomen complicado y nutrición parental en el Hospital General Regional número 1. Pues bien, el doctor Miguel Ángel Rivera Pérez nos hablará de la resiliencia en la residencia. Doctor Miguel Ángel, buenas noches también para usted y bienvenido nuevamente a este programa. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Pues como usted ya conoce la mecánica, le recordamos a todos los que se están conectando que el doctor en unos momentos más iniciará su ponencia y al terminar la misma daremos un espacio para sus preguntas y comentarios. Por favor, las preguntas háganlas en la sección del chat para poder dar cauce a todas sus inquietudes. Así es que agradecemos al doctor Miguel Ángel el tiempo, su colaboración y sobre todo que lo hace de una forma altruista con el único fin de compartir su conocimiento. Doctor, buenas noches nuevamente y adelante, cámara y micrófono son suyos. Muy bien, muchísimas gracias. Sobre todo un tema que está muy en boga el día de ahora es sobre la resiliencia, ¿no? Entonces todo el mundo pregunta, bueno, ¿qué es? ¿Por qué ahora? Las generaciones de ahora son diferentes a las de antes, la generación de cristal, la generación de algodón. ¿Qué está pasando con todo eso? Entonces, primero, bueno, un poquito una definición. La resiliencia es el arte de surfear cuando la vida te trata de ahogar, ¿no? ¿Qué es esto? Pues tratar de soportar los embates de la vida, que no te hundas fácilmente y que aprendas a salir de todos los obstáculos que se presentan en la vida. Y entonces esto nos surge una pregunta. ¿Quién es más fuerte? ¿El bambú que se dobla y regresa a su posición actual o el roble que está fuerte, indemne, pero ante un huracán se rompe y se despedaza, ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿cuál es la actitud de
de fuerza o de resistencia que tenemos que tener ante la vida, ¿no? Para eso quiero darles dos ejemplos, ¿no? Uno de ellos, primero quiero hablarles de Featón. ¿Quién es un pequeño planeta? Aquí vemos la órbita de Featón, vemos cómo no es tan elíptica como el resto de los planetas, es un poco excéntrica. Y bueno, ¿por qué a este planeta le pusieron Featón? ¿Quién fue verdaderamente Featón, no? Pues Featón fue el hijo el nieto de Zeus, el hijo de Apolo, ¿no? Apolo ya sabíamos que es el dios Sol, es el que se encargaba de llevar un carruaje que llevaba el Sol desde el amanecer hasta el atardecer. Zeus, pues el dios del rayo, pero verdaderamente Featón, el nieto, no tenía ningún poder en sí, ¿no? Y entonces en la vida diaria, en la escuela de los dioses, pues obviamente le hacían bullying, ¿no? Ya tú no haces nada, ¿no? Él es el más fuerte, él es el más sabio, él es el más rápido, pero verdaderamente tú, Feto, no tienes ningún poder, tú no deberías de ser un dios. No, pues mi padre es súper poderoso, mi abuelo es súper poderoso, pues sí, pero tú verdaderamente no tienes nada, pues, ¿no? Entonces llegaba llorando a su casa y pues su madre Atenea lo consolaba, le decía, no te preocupes, algún día va a pasar, algún día vas a ser importante, ¿no? Bueno, también su papá lo trataba de consolar y le decía, bueno, no te preocupes, yo algún día te voy a dejar el lugar de que tú seas el encargado del sol, tú vas a encargarte del amanecer y del atardecer. Y decía, muy bien, papá, ¿cuándo va a suceder eso? Pues cuando tú quieras. Solamente que el carro del sol es muy difícil de manejar, los caballos tienen mucho brío y entonces te tienes que ir capacitando. Te tengo que ir entrenando para que sepas cómo manejar los caballos. Bueno, perfecto. ¿Cuándo voy a hacer eso? Pues cuando tú quieras. Yo estoy ahí con el carruaje todos los días a las 5 de la mañana. Oye, papá, pero a las 5 de la mañana, ¿es necesario que yo esté a las 5 de la mañana? Pues a esa hora empieza el día. Es de 5 de la mañana a 7, 8 de la noche y en verano a veces hasta un poquito más tarde. Ah, luego lo hago, ¿no? Y entonces nunca nadie le exigió que hiciera nada, nunca nadie le exigió que se preparara. Y un día le hicieron tanto bullying en la escuela que él a escondidas fue y agarró el carro de fuego y quiso andar a los caballos. Entonces, pues obviamente, ¿qué pasó? Que no estaba capacitado, no estaba listo, y entonces los caballos empezaron a subir, empezaron a bajar, empezó a subir y a bajar el sol, causando muchos estragos en la tierra. De hecho, se dice que bajó tanto el sol que empezó a ser el desierto del Sahara y el desierto de Arabia Saudita, ¿no? Tanto así empezó a causar tantos trastornos que el sol se empezó a meter al mar. Cuando el sol empezó a entrar al mar, pues obviamente empezó a hacer bullición, empezó a hervir el agua, se empezó a morir los peces y obviamente Neptuno le empezó a reclamar, causando muchos destrozos. Entonces Apolo le dijo a Featón, hijito, bájate de ahí, hijito, por favor, no hagas eso, hijito, por favor, regresa, ¿no? No sé si les haga conocido un poquito de eso, ¿no? Entonces, Neptuno, pues se comunicó con su hermano, con Zeus, y entonces le dijo, tu nieto está haciendo ya desmadres, tienes que detenerlo antes que haga más catástrofes en la Tierra. Y entonces Zeus le dice a Featón, suelta los caballos. Los caballos ya saben, mandes nada, ¿no? Las me reí, nadie me va a respetar, pero date cuenta que con tus actitudes estás causando mucho daño. Hay que matar para que sueltes a los caballos. No, 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 yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Y eso berrinche, como muchos al niños quedó. Ok, muy bien. Entonces, cuando pasó esto, que cayó Featón, pues entonces no sabemos dónde terminó el rayo, ¿no? Pero se supone. ¿Y hablaste? Es que está fallando mucho el internet. Entonces, parece que. Ya, parece que cayó en el desierto del Pinacate, ¿no? Por cierto, los invito a que conozcan el desierto del Pinacate que está en Sonora.
Y bueno, esa fue la historia de Featón, ¿no? Ahora les quiero contar la historia de Quirón. ¿Quién fue Quirón? ¿Por qué este pequeño planeta le pusieron Quirón? Bueno, vamos a investigar un poquito. Si vemos los tamaños, vemos nuestra luna, vemos el tamaño de Plutón, que es un planeta enano, que es más chico que la luna, y vemos Quirón. ¿Cómo es tan diminuto, tan diminuto? Pero bueno, ¿por qué la importancia de Quirón, no? Entonces, existen muchas, menos como la quiromancia es el arte de leer las manos, quiro significa mano, y entonces la quiralidad de los elementos es la capacidad de irse hacia la izquierda o hacia la derecha. Es el mismo elemento, pero simplemente se acomoda de un lado o del otro. Y por eso, por ejemplo, en nutrición vemos que tenemos la glutamina y está la L-glutamina y la D-glutamina, la levoglutamina y la dextroglutamina, ¿no? Entonces, es exactamente la misma molécula, pero se van hacia lados diferentes. Nadie sabe por qué, nadie sabe para qué sirve, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la mayoría de los herbívoros tienen sus enzimas que van de derecha a izquierda y nosotros los carnívoros la tenemos de izquierda a derecha. De hecho, por eso lo que debemos de consumir los humanos es la levoglutamina y no la dextroglutamina. Y a veces muchos productos químicos los venden como muy baratos, pero son dextroglutamina que el cuerpo no los puede asimilar. De hecho, tanto el glucógeno como la celulosa tienen estructuras químicas muy parecidas, pero simplemente uno es de izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda. Por eso nosotros no podemos asimilar la celulosa y por eso ocupamos de bacterias que la desbaraten para que nosotros la podamos aprovechar. Bueno, también ya hablando un poquito ya más de la mitología, pues en el inicio de los tiempos, pues estaba la diosa Hera, estaba sola y estaba triste, ¿no? Entonces, ella misma se partió en dos y de dentro surgió Urano, que Urano tomó la posesión de ser el dios del cielo. Entonces, en las noches ya estaba el dios del cielo, la diosa de la tierra, empezaron a platicar, empezaron a congeniar y entonces empezaron a tener hijos. Al principio, como no sabían muy bien cómo hacer las cosas, pues empezaron a tener hijos medios deformes, ¿no? Y entonces, este tipo de seres, ¿no? Los ecánticos tenían 50 cabezas y 100 manos, ¿no? Obviamente eran deformes, empezaron a tener también gigantes, empezaron ojos circular, pues obviamente. Entonces, al ser todos tan deformes, Urano se sentía avergonzado de sus hijos y los mandaba al Tártaro, que era un lugar dentro de la tierra, que obviamente era una cárcel donde no podían salir. La madre tierra se sentía ofendida de que despreciara a sus hijos y que todavía los encerrara dentro de ella. Entonces por eso mandó a uno de sus hijos a que detuviera esto, ¿no? Ya no quería nada con Urano y entonces le entregó esta hoz con la que cortó sus genitales de Urano y entonces su semen cayó al mar y de ahí surgió Venus, que es la diosa del amor y de la sexualidad, ¿no? Y con eso termina una era y empieza otra, la de los titanes, ¿no? Entonces vemos que hay un titán para el océano, para el cielo, para el tiempo, para todos, ¿no? Y el dios del tiempo, Cronos, fue el nuevo rey de los dioses, que eran los titanes, ¿no? Topispireto andaba por aquí y por allá, aunque estaba casado con la diosa Rea, pues de repente anduvo por ahí y se enamoró de una ninfa. Esta ninfa de los mares, pues obviamente le pareció muy atractiva, pero cada vez que Quirón quería tener sexo con la ninfa, pues de repente le aparecía Rea, ¿no? O sea, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? No, no, nada más venía a platicar, pues te me regresas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Quirón? Él se dio cuenta que cuando los dioses se transforman en animales, pues obviamente ya y de esta manera tuvo sexo con la ninfa. Cuando ella quedó embarazada y entonces al parir, pues parió un centauro. Los centauros ya existían desde antes, ¿no? Pero los centauros eran guerreros, eran un poco racionales y eran muy agresivos. Este centauro, por ser un semidios, pues era tranquilo, era apacible, era estudioso y tenía el afán de crecer y superarse. Pero su madre ninfa, cuando vio que nació esta atrocidad para ella, pues no se consideró apta para atender a este hijo y le pidió a Zeus, el nuevo rey de los dioses, que lo convirtiera mejor en un árbol para no tener nada que ver con este centauro.
Este centauro se sentía triste, se sentía desolado, identificaba que ella era su madre y se sentaba a las faldas ninfa en un árbol, pero en el árbol de tila, para que entonces el centauro pudiera comer estas hojas y de esa manera pudiera dormir tranquilo. Y por eso usamos las hojas del árbol de tila para poder dormir tranquilos. Al quedar huérfano, también Apolo y Atenea decidieron adoptarlo y enseñarle todo lo que ellos sabían, ¿no? Tanto guerra, música y todas las bellas artes para que lo dominara, ¿no? Tan importante llegó, incluso en la Divina Comedia, se encarga del séptimo cielo, que son de los infieles. Bueno, Quirón, pues es reconocido por muchas cosas, sobre todo por enseñar, pero dentro de eso no tan solo enseñó a algunos dioses, sino a todo el mundo se puso a enseñar. Él creía que el conocimiento solamente servía si se compartía. Y dentro de los más sobresalientes, pues estuvo Esculapio y Hermes, ¿no? Y por eso sus símbolos son muy parecidos. El símbolo de Esculapio y de la medicina es el símbolo que tenemos a la izquierda, y el símbolo de Hermes y de los comerciantes es el de la derecha. Entonces, sobre todo para los jóvenes, cuando vayan a hacer sus sellos, sus batas en sus consultorios, tienen que poner el símbolo de la izquierda, que es el de la medicina. A veces muchos nos equivocamos, no estudiamos la medicina y tiene el símbolo de la derecha, que es de los mercaderes, ¿no? Hace poco en un hospital de aquí privado de Ciudad Obregón, pues lo pintaron muy bonito y todo, lo adornaron y pusieron el símbolo de la derecha. Y de hecho me decían mis alumnos, oiga doctor, ¿ya se fijó cómo pintaron el hospital? Se equivocaron y pusieron el símbolo de los mercaderes. Bueno, les dije yo, lo que pasa que en ese hospital privado el símbolo de los mercaderes sí les queda justo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de hacer eso. Pero entonces, quiere decir que existen las dos vertientes, ¿no? La de Esculapio y la de Hermes. Y para eso tenemos que faltando a nuestro juramento hipocrático al no querer atender gratis a todas las personas. Entonces hay que recordar un poquito lo que es el juramento hipocrático. Y entonces dice, juro por los médicos, juro por Esculapio, Igea y Panacea, y por todos los dioses tomados como testigos, venerar y asistir a mis maestros, a sus hijos y a todos los que deseen aprender este arte. Todo lo vea y todo lo que oiga, no lo divulgaré y dejaré el trabajo a los especialistas. Aquí dice hijos de nuestros maestros o a los que deseen estudiar este arte. Por eso entre los médicos no nos cobramos. Aparte que es hoy por ti, mañana por mí. A todos mis alumnos que estoy enseñando ahora, pues obviamente si los llego a atender, no les voy a cobrar porque el día de mañana ellos me van a atender, ¿no? Entonces, pues es una reciprocidad, ¿no? Pero en ningún momento dice que regalemos nuestro trabajo y que a la gente que atendemos a los pacientes no les cobremos, ¿no? En ninguna parte del juramento hipocrático dice eso. Y bueno, ahora también aquí lo importante es, ya vimos quién era Esculapio, ahora hay que ver quién es Higenea y quién es Panacea, ¿no? Entonces, Higenea es el, ¿no? Y de ahí viene el término higiene, ¿no? Y por eso todos tenemos que tener higiene para que a las personas les vaya bien. Si se fijan, está representada por una culebra, tanto como el báculo de Esculapio como de Hermes, ¿no? ¿Por qué una culebra? Pues porque la culebra significa volver a empezar. Cuando las culebras pierden su piel, es un volver a empezar casi como el ave fénix, es surgir de sus cenizas. Es que estás dejando todo lo viejo atrás y estás volviendo a empezar, ¿no? Y en casi todas las culturas, las serpientes son sabiduría y son fortaleza. Y tanto así que en México está nuestra bandera y uno de los dioses de los aztecas, pues era Cuculcán o Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada. Solamente con los católicos, la serpiente es malo porque la culebra le estaba diciendo a Eva que no fuera tonta, que tenía que agarrar
la manzana del conocimiento. Para lo que pasa que a veces las versiones están medias trastornadas, pero en la gran mayoría de las culturas, la serpiente es algo positivo. Y bueno, está su otra hermana, que es Panacea, que obviamente, pues a veces la Panacea es como algo ideal, lo que todo debiera de ser. Vemos cómo también está acompañada de una serpiente, y Panacea era la diosa de la salud, ¿no? Y a veces uno piensa que como que dice pan, que es todo, que quiere decir que todo te puede curar. Pero no es que todo te pueda curar, sino que tiene que ser un todo el que te cure, ¿no? Y entonces eso lo vemos incluso en heridas, cuando vemos el dominate, que tiene que ser desde la herida hasta las posiciones. Entonces, todo esto habla de eso, que no una sola cosa, no hay remedios milagro, que una sola cosa no te va a curar, ¿no? Y hay que acordarnos que también se dijo desde hace más de 2000 años, si quieres curar a alguien, primero pregúntale si quiere dejarlo que lo está enfermando, ¿no? A un deportista que ya tiene la colada y que ya tiene las rodillas dañadas de tanto estar levantando peso, pues si sigue levantando peso, aunque sea algo saludable el ejercicio, se va a dañar más. Un diabético, mientras no deje los carbohidratos, un hipertenso, mientras no deje la sal, pues obviamente nunca lo vamos a poder curar aunque le demos la mejor medicina. Entonces, hay que inculcarlo, nosotros aprenderlo bien y sobre todo inculcarlo a nuestros pacientes, que la salud es un todo. Hay que recordar que la salud es el equilibrio biopsicosocial. Y la primera salud que debemos de cuidar es la de nosotros. Si nosotros no tenemos un equilibrio biopsicosocial, pues obviamente no vamos a poder atender y ofrecer salud, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que también hacía Quirón, pues era de Quirón enseñándole algo a alguien, ¿no? Incluso hasta guerra, ¿no? Él era de los mejores arqueros y tanto así que le enseñó el arco al mejor de los arqueros. ¿Quién fue el mejor de los arqueros? Cupido, ¿no? Gracias a Cupido, gracias a Quirón fue que Cupido aprendió a tirar flechas de amor y de desamor. Y bueno, donde trabajaba Quirón se llamaba quirófano y por eso somos quirúrgicos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que conozcamos la historia de Quirón. Muchos nada más significa el que trabaja con las manos, pero va mucho más allá. Quirón también trabajaba con las manos, pero, como digo, uno de sus principales roles, más que curar, era el de ser maestro, ¿no? El transmitir el conocimiento. Y entonces, aparte de los que ya estuvimos hablando, otros de sus alumnos, ya mortales, no dioses, fueron Aquiles, Ahaz, Jasón, Peleo, Perseo, Teseo y Hércules, ¿no? Cada uno tuvo sus glorias, cada uno tuvo sus desaciertos. Desgraciadamente por Disney, ahora pensamos que todas las faenas que hicieron, fue una persona importante, no tuvo tantos méritos, ¿no? Sino que fueron muchos y nos los han resumido malamente Disney en un solo personaje. Y entonces, pues, Quirón se caracterizaba por atender tanto a humanos como dioses, ¿no? Y tanto así que incluso los acompañaba a las guerras para que en ese momento que los lesionaban, ahí mismo curarlo. En una de las veces estaban peleando contra los centauros, que eran guerreros, y entonces el mismo Hércules estaba lanzando flechas con la sangre de la hidra venenosa, a la que le cortaban las cabezas y le salían más, y entre la trifulca, entre el polvo y lo demás, vio un centauro, le tiró una flecha, y resulta que era el mismo Quirón, su maestro, el que le había enseñado, él mismo lo lesionó. Afortunadamente para Quirón, pues como él era un semidios, no murió, pero le causó dolores terribles, ¿no? Que incluso lo llegaban a incapacitar a veces hasta por días del intenso del dolor. A lo mejor cualquier otra persona, cualquier otro ser, estás ofreciendo lo mejor de ti y todavía te lesionan tus alumnos, pues pudieras decir, no, ¿saben qué? Hasta aquí quedó, me retiro y ahí échensela, ¿no? Pero él no, él al contrario, él tomó más fuerzas de ese dolor y comprendió mucho mejor a los enfermos que lo que sufrían y se puso a trabajar para encontrar una cura para su mal y para todos los males, lo que lo hizo todavía ser mucho más sabio y poder atender a mayor gente. Pero obviamente estos dolores eran tan intensos que a veces no lo dejaban trabajar. Por eso se le conoce
como obviamente muchas veces nosotros también somos el sanador herido. Vienes con problemas de la casa, vienes con problemas del trabajo, vienes con problemas de pareja, vienes con problemas de tus hijos y aún así tienes que trabajar, llegar al trabajo y echarle todas las ganas y atender de la mejor manera al paciente. Entonces, en cierta manera, no tan solo los cirujanos, sino todos los médicos estamos representados por Quirón, el sanador herido, ¿no? Pero entonces Hércules se sentía muy culpable por este dolor tan fuerte que le causó Quirón y se puso a buscar una solución. Entonces se puso a buscar entre todos hasta que por fin se encontró con Prometeo. Prometeo era el que estaba en una montaña por haberle robado el fuego a los dioses y entonces hicieron como un pacto que Quirón le entregara su inmortalidad a Prometeo para que saliera libre y pues Prometeo falleció, fue de las primeras eutanasias que hubo y entonces pudo descansar de su dolor eterno, ¿no? Al fallecer, fue tan importante y tan significativa los aportes que hizo Quirón para los humanos y para los dioses, que Zeus decidió subirlo a la constelación y es la constelación de Sagitario. Entonces, esto nos habla, que dice, huir de una prueba y tener que encararla, planear el vuelo y tener que recordarlo, aspirar y no poder, querer y no saber, avanzar y no llegar, eso no lo llames castigo, llámalo enseñanza. Entonces, cada vez que la vida nos presenta un reto y tenemos que pasarlo, tenemos que superarlo, no pensemos que la vida nos está castigando, está queriendo que crezcamos como personas, ¿no? Y entonces por eso les quiero presentar un pequeño video. Escuchemos. Ahí podemos estar después de nuestro primer abdomen complicado, después de nuestra primera lesión biliar.
Y a veces lo que nos daba miedo, pues nos ayuda a crecer y a ser mejores. Y podemos aprender de quien menos pensamos que podemos aprender. Sí. Entonces, pues si nos damos cuenta cómo Featón le dieron todo, sus padres lo favorecían, sus padres lo protegían, ¿no? Tampoco estará temprano y aprendiera el oficio al que se iba a dedicar el resto de su vida. Y a Quirón, aunque fueron los mismos padres, ¿no? Y a veces los mismos padres damos más preferencia a uno que otro. Entonces a Quirón, pues por ser adoptado, nunca lo consintieron, nunca le dieron quizás todo el amor, pero le dieron disciplina, enseñanza. Y eso lo hizo que creciera mucho más arriba. Actualmente criticamos mucho a la generación de cristal, pero ya hay muchos estudios que dicen que la culpa de que esta generación sea de cristal es la culpa de nosotros, que somos la generación de algodón, que no queremos que se lastimen con nada, que no queremos que pase nada, y no les estamos enseñando el verdadero valor de la vida, que se tienen que esforzar para que cada vez sean mucho más grandes. Entonces los invito a que reproduzcan este símbolo, el símbolo de Quirón, y es una llave que manifiesta que nuestra vida, como un bloqueo, se puede transformar en una habilidad. Entonces ustedes jóvenes que están empezando a crecer, que están empezando a enfrentar a todas las complicaciones que representa la vida y la medicina, no se derrumben. Cada tramo, cada caída, simplemente les va a enseñar a que crezcan mejor y sean más grandes como personas. Gracias. Aquí quizás no es tanto de conocimientos, pero bueno, acepto sus comentarios y sus dudas. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Aquí tengo yo algún problema ahorita con la cámara, pero vamos a abrir el chat para ver. No sé si usted nos puede ir ayudando a ver aquí la plataforma me está bloqueando el chat y la cámara para, si me ayuda a leer los comentarios que haya, por favor. Ah, ya. Buenas noches de Veracruz. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahorita hay muchos saludos. Por aquí nos dicen, me puede enviar el link de esta plática. Ya les dimos respuesta, pero también les recordamos que este programa lo pueden revivir a través de nuestro canal de YouTube el día de mañana. Siguen los saludos de Guanajuato, de Veracruz, de Campeche, lo felicitan la doctora Ulloa, excelente noche a todos. La doctora Froilán, buenas noches desde Veracruz, nuevamente. Desde Morelia, Michoacán, que nos recordamos que vamos a tener un curso de formación de peritos viernes y sábado. También nos saludan desde Colima. Nos dicen que si el video no tenía sonido, al parecer no, o no se escuchaba bien. Y como tal no tenemos ninguna pregunta, doctor, pero yo sí le cuestionaría, si usted pudiera transmitir un mensaje a los residentes que obviamente están iniciando una especialidad, ya llevan un camino de 6 años, quizás la mayoría de ellos, algunos un poco más si es que no entraron en primera instancia a la especialidad, ¿qué les recomendaría para que vivieran este proceso de resiliencia? Sí, sobre todo, bueno, yo le digo mucho a mis residentes, ¿no? Porque a veces, pues obviamente sabemos, todos ya pasamos por ahí, el hambre, el sueño, el estar lejos de tus personas queridas, el que a veces alguien que esté arriba
sea poco amable contigo y a veces hasta déspotas y a veces hasta nos ensañamos, ¿no? Y sobre todo esa idea de que, bueno, como a mí me trataron mal, yo los tengo que tratar mal a ellos. Bueno, hay que tratar de romper un poquito ese ciclo, ¿no? Pero también no victimizarnos, ¿no? Hay que entender que de todas maneras todo esto nos va a hacer crecer, ¿no? Quizás a lo mejor un superior nos puede tratar mal, pero eso te va preparando para la vida, ¿no? Muchos pacientes, muchos jefes van a seguir tratando mal, incluso hasta en el súper puedes llegar a tener conflictos con el que se metió a la cola, ¿no? Entonces hay que tomar todo esto con sabiduría, ¿no? En una película que se llama Sol de Medianoche, hay una frase que a mí me gusta mucho, donde dice que la diferencia entre una cárcel y un monasterio es que en uno quieres estar y en el otro no. No puedes salir de ninguno de los dos lados, no te puedes comunicar con quien tú quieres, tanto en la cárcel como en el monasterio, pero en uno quieres estar para crecer y ser mejor. Entonces, aunque sufran mucho en la residencia, donde ustedes van a salir mucho mejor al término de esto. Por otro lado, nos comenta el doctor Agustín Salazar, a quien saludamos hasta Veracruz. Él es ginecólogo. Dice que tiene la impresión que hoy los residentes son más frágiles y poco resilientes, algunos otros con poca actitud y atención hacia los pacientes. Aquí, ¿qué comentario le podría dar al doctor Agustín Salazar? Pues obviamente también mucho es el ejemplo que les demos, ¿no? Sí es cierto que ya, bueno, lo que nos tocó a nosotros tampoco no era lo ideal, ¿no? El problema es que la humanidad si se va del blanco al negro si llega a los puntos grises, ¿no? Quizás muchos de los residentes que tengamos ahorita que son frágiles, quizás la vida los tenga que hacer más maduros antes, ¿no? Obviamente, ahora todos los residentes toman medicamentos antidepresivos, antipsiquiátricos, el índice de suicidios es muy alto, pero bueno, hay que entender que también no es la residencia lo que está haciendo ellos, ¿no? La gran mayoría de los alumnos ya llegan con esos medicamentos, ¿no? Y también hasta ellos tienen que ver qué especialidades van a encontrar, porque, pues sobre todo parece que actualmente los que están tomando más medicamentos antidepresivos son los urgenciólogos, los que deben de estar al 100, los que van a estar al estrés con los balaceados, los acuchillados, los infartados. Entonces, hasta quizás nosotros también tenemos que darnos cuenta de que a qué es lo que te vas a enfrentar, ¿no? Si tú ya ves que tienes un problema de sensibilidad, balanceado, o sea, también hay que reconocer nuestras limitaciones, pero sí, aquí lo importante es que la resiliencia, la adaptación al estrés, todos la podemos desarrollar. No es algo que verdaderamente ya traigamos innato, sino que obviamente si tú sientes que no tienes esa habilidad, hay muchos cursos de superación, hay mucha ayuda, los psiquiatras, los psicólogos te pueden ayudar a que obviamente salgas a estos embates y que no te refugies. Ahora hay mucha droga, ¿no? Hay muchos residentes que consumen marihuana, consumen incluso cocaína, consumen, tratando de evadir la realidad, ¿no? Cuando obviamente como médico no puedes evadir la realidad, ¿no? Ya vimos el ejemplo de Quirón, que es el sanador herido, y con nuestras heridas, con nuestras llagas, tenemos que dar la mejor atención posible, ¿no? Y no derrumbarnos, ¿no? Sí, en este sentido yo diría que también un proceso educativo, pues que puede compartirse con las áreas de enseñanza y obviamente los adscritos que son los que participan en este proceso formativo científico, pero como usted dice, hay variables internas, personales, en las cuales también se puede incidir a través de esta preparación académica. Continuamos con los comentarios. Dice María Trinidad, impresionante el aterrizaje de la mitología traspolado a la vida. Los saludan desde la Ciudad de México. Andrés Márquez, hola doctor, buenas noches. Llevo 2 años, 2 intentos tratando de quedar en medicina. Me encanta demasiado la labor de los médicos. Espero algún día ser colega. Pues bueno, aquí lo invitamos a que siga intentando poder llegar a ser colega de ustedes. Nos dice, un médico de base que comete error quirúrgico, ¿se va al inculpe o culpe al R1 y que diga a los familiares que los culpables son los residentes?
Pues bueno, obviamente pues es todo, ¿no? Incluso ya en SAGES se dice que, por ejemplo, cuando estás operando una vesícula, aunque tú seas el médico de base, tú debes de preguntar a todos los que están ahí, incluso hasta el de intendencia, si va pasando, estamos de acuerdo que es la vía biliar antes de cortarla, para que el error no sea de una persona, ¿no? Somos un equipo y todos tenemos que trabajar como equipo, ¿no? Ese es uno de los graves problemas, ¿no? Yo cuando les doy clase de nutrición, les pongo el ejemplo del fósforo, ¿no? En el síndrome de realimentación, que ahí siempre les pregunto que cuál es el electrolito más importante y todo el mundo me dice el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, y nadie se acuerda del fósforo. Y yo le digo que para que funcione la bomba de sodio-potasio se ocupa de enosin trifosfato, son 3 fósforos, ¿no? Y entonces les pongo el ejemplo, que yo puedo ser el cirujano más fregón del mundo, me va a ayudar el ayudante más fregón del mundo, me va a instrumentar la quirúrgica más fregona del mundo, me va a dar la anestesia, el mejor anestesiólogo del mundo, pero el de intendencia no ha limpiado la sala, ¿no? Y no voy a empezar a operar hasta que el de intendencia, que quizás es el menos importante, limpie la sala. Entonces, nos quiere decir que todos somos importantes, todos tenemos nuestra función y tenemos que ver exactamente a qué venimos a este mundo, ¿no? Muy No, bien. no todo el mundo va a brillar de la misma manera. El camino que has recorrido, vas a ver que, pues obviamente, has crecido mucho como persona, ¿no? Abraham Apolonio Méndez nos dice, los docentes deben de tener mucha perspectiva de sus residentes y guiarlos de la mejor manera para que puedan tener una educación constructivista. Pasamos al comentario de Jorge Eduardo Dávila. Dice, más que los residentes sean frágiles, es que hoy en día uno ya levanta la voz, ya exige sus derechos. Una línea delgada entre lo que se está normalizando en las residencias médicas y tener que aguantar, y la formación y exigencia entre las dificultades de lo que hacemos día a día. ¿Qué comentario al respecto, doctor Miguel? Sí, obviamente sí, es justo, es legal, es óptimo que el residente pida sus derechos, ¿no? O sea, pues son humanos, ¿no? Tienen derechos humanos, ¿no? El problema que yo siento que también, como digo, nos estamos yendo al otro lado, ¿no? Y por muchos años yo prefería tener residentes mujeres, a veces que residentes hombres, porque las mujeres siempre llegaban con mejor actitud, le echaban más ganas y todo que el hombre. Pero ahora, como ha cambiado la cosa, ahora me han tocado que muchas mujeres incluso son mucho más flojitas y se escudan ante que soy mujer y me tienes que respetar, ¿no? Cuando obviamente pues es lo que se está promulgando ante la igualdad, ¿no? Que seamos iguales hombres y mujeres, ¿no? Entonces, también me ha tocado que ahora un tema para correr a los residentes antes era su preferencia sexual, ¿no? A muchos residentes por ser abiertamente homosexuales, los corrieron o los maltrataron bastante durante la residencia y ahora lo usan como un escudo. No estudian, no trabajan, el médico de base les exige y van y se quejan en enseñanza que me está agrediendo por homofobia, cuando verdaderamente el médico de base le está pidiendo que haga su trabajo como se debe, ¿no? Entonces, hay que encontrar un equilibrio, pues, o sea, sí es cierto, totalmente de acuerdo que los residentes tienen derecho, pero también tienen obligaciones, ¿no? Entonces, hay que encontrar el punto medio, ¿no? Hay que encontrar el punto medio y, pues, ahí es cuestión de inteligencia, ¿no? Muy bien. Antonia Tino nos dice, soy médico general. La residencia exige todo, pero no podemos ocultar temas de violencia y de género, por lo que es muy importante trabajar sobre los derechos humanos de médicos de formación de especialidad. Están desgastados, desvelados, a veces con frustración y cargar con la vida misma. La salud mental de ellos es fundamental. Fernando Flores, ¿qué tanto afecta el síndrome burnout a un residente y Sí, cómo afecta el estrés? totalmente de acuerdo. Se cortó la comunicación, doctor. Sí, se hizo un estudio donde se veía qué afectaba más al burnout, si el turno, la edad
o la profesión, ¿no? Y yo les comentaba que, por ejemplo, uno de mis maestros que yo siempre he admirado mucho, el doctor Astorga, él estuvo en la mañana, él estuvo en la tarde, él estuvo en la noche. Yo lo conocí cuando yo era residente, hace 27 años, y lo sigo conociendo ahorita, y sigue siendo extremadamente trabajador, y trabaja en 2 o 3 hospitales y eso, y no se cansa. Y también, pues he conocido otro médico, no vamos a decir nombres, ¿no? Que también estuvo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la jornada acumulada, lo conocí hace 20 años y lo sigo conociendo ahorita a 27 años, y de todo se queja, de todo le duele, siempre le encuentra peros al paciente. Entonces, yo siento que también mucho el síndrome de Burnout también depende mucho de... Hay que recordar también, pues, que al árbol chueco nunca termina en tablas, ¿no? Al más trabajador, a veces al que le cargan más trabajo, y si yo me quejo, y si yo me esto, lo otro, pues me cargan menos trabajo. Entonces, a veces el burnout, a veces hay que ver si no es también una defensa para que no me pongan más trabajo, ¿no? El síndrome de burnout tiene que pasar por muchos especialistas. Entre el débil, entre el flojo y el mañoso, tenemos que tener mucho ojo clínico para distinguirlos, y cada uno tiene un manejo diferente, ¿no? Y a veces el flojo y el mañoso va a aparentar como que es el débil, ¿no? Entonces, ser maestro es una labor muy ardua, ¿no? Hace rato hablábamos del constructivismo, ¿no? Piaget formó su teoría del constructivismo con sus 3 hijos, y los que tenemos hijos sabemos que cada hijo es totalmente diferente y lo tenemos que enseñar. Los residentes tienen diferentes necesidades, y los tenemos que enseñar de diferente manera, ¿no? Un alumno mío muy brillante, y yo cada vez le hacía preguntas más retadoras, y cada vez le iba subiendo más el nivel de preguntas. De repente me vio que a otro residente le hacía preguntas de poco nivel, ¿no? Y me llegó a reclamar: ¿por qué a mí me exige tanto? ¿Por qué a mí me hace preguntas tan complicadas cuando a él no? Yo simplemente le dije: no le puedo exigir lo mismo a un Ferrari que a un bochito. Y tú eres un Ferrari y tú tienes que correr rápido, y a ti te tengo que exigir más, ¿no? Entonces, todos, pues hay que, como maestros, tenemos que individualizar nuestra educación, ¿no? Sí, en ese sentido nos dice Analí Quintero, creo que vale la pena voltear a ver el sistema educativo en medicina y la poca formación docente que se tiene en la carrera y especialidades, donde el saber científico y formativo se transmite a través de personal experto tal vez en el tema, más no en la parte pedagógica como tal. ¿Nos escucha, doctor Miguel? Sí, tenemos que formarnos muy bien como maestros, ¿no? Es que desgraciadamente en las residencias nos forman como médicos, pero no como profesores, ¿no? Es otra carrera aparte, es otra semblanza aparte, es otro curso totalmente diferente. Dentro del Seguro Social sí está el curso de docentes, y nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Donde te dan todas estas herramientas para poder educar a los estudiantes, pero hay lugares, hay hospitales donde ni siquiera el médico de base está presente en la formación, y se van enseñando del R1 al R2, del R2 al R3 y viceversa, donde ellos apenas están aprendiendo medicina, donde están apenas aprendiendo una especialidad, mucho menos van a tener la capacitación para enseñanza, ¿no? Entonces, la docencia y la medicina tienen que ir de la mano, pero son 2 carreras totalmente diferentes, y nos tenemos que capacitar en las dos, ¿no? Muy bien, aquí María Así como Cecilia. para padres, pero como profesores, sí hay quien nos enseñe, y nos tenemos que capacitar. Sí, gracias. María Cecilia Elizondo dice que a muchos de los residentes R1 les tocó hacer servicio social, no les tocó hacer servicio social ni internado, ya que por la cuestión de la pandemia, pues cambiaron las condiciones. Entonces, pues sí, es gente que tuvo otro proceso de aprendizaje que quizás no fue el más óptimo, ¿verdad? Porque menciona que quizás algunos hasta en call center pudieran estar este, puestos, ¿verdad? En este periodo de pandemia. Claro. Ujú.
Nos dice que qué opinas sobre las guardias de castigo. Bueno, ya de hecho están prohibidas, ¿no? Están prohibidas, pero bueno, a mí, yo soy de la generación que a mí sí me tocaban muchos guardias de castigo. Volvemos otra vez al concepto de castigo, ¿no? Eh, si a una persona que no toca bien el piano le dicen que tiene que practicar más, si a un piloto que no vuela bien le dicen que tiene que practicar más, ustedes lo verían, o sea, hay que acordarnos precisamente que la vida de las personas está en nuestras manos, ¿no? Eso, hay como un refrán, ¿no? De que un violinista extremadamente bueno, cuando terminó su concierto, alguien le preguntó o le hizo el comentario, yo daría mi vida por tocar el violín como usted. Él le contestó, yo di mi vida para poder tocar así, ¿no? Entonces, verdaderamente estamos dispuestos a dar nuestra vida en ser los mejores médicos. Se ha visto que ahora que tenemos guardias A, B, C, D, E, F, los residentes no lo utilizan para descansar. Se van al antro, se van a la playa, se van a eso, o sea, verdaderamente no están descansando y no están estudiando entre estén más prolongadas las guardias, ¿no? Entonces también es de los dos lados, ¿no? Si verdaderamente voy a tener guardias más separadas para poder estudiar y para poder aprender con calidad, yo estoy totalmente de acuerdo. Y también si te van a dejar de guardia de castigo para que estés refunfuñando y verdaderamente no aprendas, pues ni para qué te dejaron de castigo, pues, ¿no? Entonces, hay que tomar todo esto con filosofía de que todos los maestros queremos que sean mejores. Hace poco a mí me tocó también una anécdota, eran las 10 de la noche y uno de mis residentes con los que tuve mucho conflicto durante la residencia, porque sí no entendía terminó la residencia con mucho resentimiento hacia mí, porque pensaba que yo lo castigaba mucho porque yo no lo quería, ¿no? Y entonces me habló en la noche y me habló preguntándome que si estaba dormido. Bueno, son las 11 de la noche, todavía no me duermo, pero dime qué pasó. Y entonces me comentó que ya era papá, ya tenía un hijo, su hijo estaba empezando a caminar y agarró un tenedor y lo iba a meter a un enchufe. Y entonces que afortunadamente se dieron cuenta y le quitaron el tenedor y le pegaron en la mano para que no lo volviera a hacer, ¿no? Entonces, que él se dio cuenta de que él quiere mucho a su hijo y que quiere lo mejor para su hijo, pero para que no vuelva a repetir ese error que le pudo haber costado la vida, le dio un manotazo fuerte y lo hizo llorar y lo hizo sufrir. Y que entonces él se dio cuenta que cuando yo lo castigaba en la residencia, no es porque yo lo odiara, sino que fuera mejor, ¿no? Le dije, obviamente, ningún maestro va a castigar a sus alumnos porque les quiere hacer un daño. Si le está reprimiendo, si le está haciendo tratar de que entiendan que se tienen que mejorar, es porque nos interesan. De hecho, se van a dar cuenta que los médicos que son más barcos, los que no los regañan, los que no les exigen que estudien, son a los que menos les interesan que ustedes sean mejores, ¿no? De hecho, muchos lo ven como competencia, ¿no? Y a mí me tocó maestros que decían, quiero que me atienda el mejor médico y yo quiero que tú seas el mejor médico. Entonces yo creo que es cuestión de asimilar pues por el proceso que tienen que pasar para que sean mejores, ¿no? Muy bien, pues hay otros comentarios donde dicen que sí es necesario que los adscritos tengan mejor preparación para guiar a sus residentes. Bueno, que hay problemáticas, obviamente también humanas, ¿verdad? Donde el jefe de enseñanza está en contubernio, en complicidad con el adscrito y van en contra de un residente injustificadamente. Pero bueno, me imagino que esto sucede en Claro. varios lugares y de varias formas. Sí, sí. Bueno, aquí ya una felicitación para usted. Hay de maestros a maestros. Felicidades a usted, doctor Rivera, y gracias por sus enseñanzas. Insisto, nuevamente, muchas gracias por invitar a especialistas de esta talla. Así es que, doctor, con esto estamos dando por terminado las preguntas, los comentarios. Y nuevamente quiero agradecer su valiosa presencia. Ya escucho todos los buenos comentarios
que recibió su presentación, a la cual yo me sumo también. Y quisiera que cerráramos el programa con algún comentario o conclusión que nos haga a todos los que estamos participando esta noche. Pues simplemente que, bueno, un dicho de la película de Batman, ¿no? Que dice, a esta vida no venimos a no caer, sino a aprender a levantarnos, ¿no? Y la vida te va a tratar de tumbar tantas veces sea necesario para que aprendas a salir adelante. Entonces, no nos rindamos cuando nos caemos, hay que aprender a levantarnos. Pues sí, este es un mensaje no solamente para residentes, sino para todos los que escuchamos hoy el programa y para toda nuestra sociedad. Y nuevamente, pues muy agradecidos con su valiosa participación. Lo esperamos nuevamente en otro programa más adelante. Y a todos, nuevamente les agradecemos su valiosa presencia. Les repito que este programa lo pueden ver nuevamente en nuestro canal de YouTube y compartir. Si después también nos preguntaban o nos decían, sugerían, si en PDF podíamos subir parte de su presentación por la intermitencia que hubo en algunos momentos, pues le agradezco también esta opción. O denos un correo donde se lo puedan solicitar, ¿verdad? Yo, o incluso por mi, sí, es Miguel, como Miguel sin la L, RIP, R-I-A, @hotmail, ¿no? Y por ahí se las puedo pasar y pues sí, ya con eso para que les quede bien, ¿no? Bueno, pues también estuvimos conectados desde Venezuela, obviamente desde toda la República Mexicana. Así es que nuevamente gracias. Yo soy Armando Dávalos, agradecemos su valiosa participación, que se hayan conectado y por supuesto este programa pretende hacernos reflexionar, permitirnos aprender, conocer más de la ciencia, pero sobre todo compartir y muy agradecidos por esta experiencia. Así es que buenas noches y nos vemos dentro de 15 días nuevamente en un programa de Masterclass. Saludos y a nombre de Medical Legal Center les deseamos la mejor de las noches. Hasta pronto. Muy buenas noches.